Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de estar con ustedes una vez más en esta ocasión. La semana pasada el Pastor Bob comenzó esta serie que se llama Transiciones o cómo hacer cambios, los cambios que vienen en la vida. Y creo, esta serie de 4 mensajes es muy importante. De hecho, pues estamos entrando en el año 2025, lo cual ahí vienen muchos cambios, hay muchas resoluciones y cosas que nosotros queremos lograr en el año 2025. Y una de esas resoluciones, ¿verdad?, sería el crecer más en Cristo, en nuestra relación con el Señor. Así que esos cambios que vienen, y todos nosotros estamos expuestos a estos cambios, los queramos o no, es algo que tenemos en común, todos los seres humanos. Constantemente estamos cambiando. Y esta tarde vamos a hablar acerca de cómo hacer un cambio desde la perspectiva cristiana, un cambio divino, un cambio de la perspectiva de un creyente, que son las cosas que debemos tomar en cuenta cuando hacemos un cambio. Hay cambios que son dolorosos, otros cambios son placenteros, otros cambios nos obligan a hacerlo, ahorita lo vamos a ver eso, pero todos estos cambios, lo que nosotros llamamos transición, la transición es cómo nosotros manejamos esos cambios que vienen a nuestra vida, que a veces son inevitables. Por eso la semana pasada, si usted estuvo presencialmente aquí en el culto, se dio cuenta de que una de las cosas que se habló es que los cambios que vienen a nuestra vida son inevitables. Por más que usted los pueda posponer, los pueda cambiar, esos cambios son inevitables. No hay nada que usted y yo podamos hacer para prevenir la temporada de cambio. No hay nada. De hecho, todos tenemos que enfrentar estos cambios. Ahorita vamos a profundizar un poquito. También hablamos de que no todos los cambios son buenos, algunos cambios son malos. Por ejemplo, te estás divorciando, ese es un cambio, una transición. ¿Cómo manejas ese cambio? Te estás divorciando, uno puede ser, o por ejemplo, una enfermedad que el doctor apenas te acaba de dar un diagnóstico no muy placentero, o has perdido un ser querido, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todos esos cambios son buenos. Pero de hecho dijimos que Dios puede sacar lo mejor de esos cambios, aunque sean dolorosos, aunque no sean lo que tú estabas esperando. Dios puede sacar algo positivo de ahí. Entonces, otro aspecto que hablamos es que los cambios vienen siendo una especie de prueba de nuestra fe. Es en los cambios en que nosotros somos conocidos en lo que realmente creemos. Y de hecho también las otras personas, las personas alrededor nuestro pueden ver qué realmente es lo que nosotros creemos. Cuando vienen esos cambios complicados, difíciles, cada cambio te dirá lo que crees acerca de Dios y también le dirás y mostrarás a los demás lo que tú estás creyendo de Dios. Podemos permitir que el cambio nos aleje de Dios o ese cambio nos acerque a Dios. Entonces, mi sugerencia y consejo es que cuando vengan esos cambios, aunque sean dolorosos, aunque sean vergonzosos algunos, acerquémonos más al Señor. No es tiempo de correr de Él, es tiempo de acercarnos a Él. Entonces, no sé si usted sabe, pero por ejemplo, el año pasado, 27 millones de personas se movieron, o más bien perdieron su trabajo. 27 millones de personas el año pasado se mudaron. Te cambiaron de casa de un lugar a otro. 27 millones. Y eso es bastante. Es más, se considera que otra de las estadísticas interesantes que hay es que durante la pandemia, por ejemplo, que pasó hace unos años, 9.6 millones de personas perdieron su trabajo, estadounidenses, perdieron sus trabajos. 9.6 millones de personas perdieron su trabajo. Otras estadísticas interesantes es que el año pasado
Por ejemplo, se estima que hubo 2 millones de personas que se casaron, hicieron ese cambio de soltero a casado, esa transición. Y también se dice que paralelo a eso, que unas 600, 1,300 personas se divorciaron el año pasado. Entonces, este cambio fue al revés, ¿verdad? De casado a divorciado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos nosotros estamos expuestos a los cambios. Entonces, como hemos dicho, estos cambios pueden ser estresantes, pueden ser a veces hasta dolorosos, causan desorden, causan caos en nuestra vida. Si no lo sabemos manejar, estos cambios pueden ser nocivos para tu relación con el Señor, pero también para la relación que tienes con los demás. Por eso es importante que nosotros conozcamos aquellos principios que nos pueden ayudar de cómo nosotros o qué es lo que debemos hacer cuando estamos a punto de hacer los cambios. Y la transición es cómo manejamos ese cambio. Ahora, hoy vamos a ver una historia muy conocida del Antiguo Testamento. Una historia que envuelve al pueblo de Israel y a algunos de sus líderes. Y es interesante que el pueblo de Israel, como ustedes saben, estuvo esclavizado por más de 400 años. Entonces Dios usó a un hombre llamado Moisés para que él fuera el que sacara a ese pueblo de la esclavitud y lo guiara a la tierra prometida, que se conoce así como Canaán, que Dios había prometido a sus ancestros, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y también le prometió esto a Moisés. Y Dios usó a Moisés. Entonces, el pueblo de Israel se le había prometido esta tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, que es abundante. De hecho, estaban casi listos. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzaron el desierto, cruzaron el Mar Rojo y luego cruzaron el desierto, llegaron a las orillas del río Jordán, que es lo que dividía el desierto con la tierra prometida o Canaán. Entonces estaban ya cerca en el río Jordán, casi listos para entrar a la tierra. Y hay unas sorpresas ahí que el pueblo no se las esperaba. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Era la tierra prometida que conocemos. Entonces estaban ahí a punto de cruzar a la tierra. Entonces Dios le dijo a Moisés que enviara 12 personas, 12 espías, 12 exploradores que fueran a la tierra, que cruzaran el Jordán y fueran a reconocer la tierra, a explorar el terreno, todo donde ellos iban a entrar en posesión, más bien a conquistarla, pero esa era la tierra que ellos iban a poseer. Entonces Dios le dijo a Moisés, envía estos 12 espías. Moisés hizo caso, obedeció, envió a estos 12 hombres que duraron 40 días allá en Canaán explorando la tierra. Estos 12 hombres duraron, estamos hablando de los capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Números. Comenzando, por ejemplo, el versículo 25, dice la palabra, nos tiene el recuento aquí, dice, al cabo de 40 días volvieron a explorar la tierra. Volvieron de explorar la tierra. Entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron informes a ellos y toda la congregación. También les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el preámbulo, o más bien la introducción de la primera parte del reporte de estos 12 espías, de estos espías. Hasta ahora todo va bien, ahora todo hemos tenido un buen comienzo, era una buena información. Dice, fluye leche y miel, es así como fue prometida, así como Dios nos ha dicho, así es la tierra. Pero el versículo 28 en adelante dice, solo que, ahí viene el pero, ¿no? Solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac, Amalek y todas estas personas que habitan en la tierra.
Entonces comienza a haber ya un cambio de información, ¿verdad? No están negando lo que sucede en la tierra prometida, lo que está pasando, lo que hay en la tierra prometida. Fluye leche y miel, pero está habitada por los heveos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los de Anac, en fin, todos estos pueblos poseían la tierra, estaban ocupando la tierra prometida. Y eso no se va a negar. Pero, mire bien, así que después de un buen informe viene un mal informe. Y 10 de estos espías no están muy convencidos de que es buena idea cruzar a la tierra prometida. Entonces, Caleb y Josué, dice la palabra, que detuvieron esto a las personas y comenzaron a hablar. Luego el versículo 31 dice, pero los hombres que fueron con él, hablando de los 10 espías, los otros 10, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Vea eso, es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que Dios había preparado para el pueblo. Esa tierra Dios la había preparado para el pueblo, pero comenzaron a desacreditarla. Dice que la tierra que habían explorado, diciendo, ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes, es peligrosa en otras palabras. Todo el pueblo que vimos allá son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes y los hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros ojos, dice, parecíamos langostas. Así parecíamos ante sus ojos. Este es el informe. Primero hay un informe negativo y luego viene este positivo y ahora viene este informe negativo. Pero aquí interesantemente es que estos grupos, estos 10 personas, comenzaron a convencer a todo el pueblo del peligro que supuestamente podían correr al entrar a la tierra prometida. Ahora, no solamente estaban denigrando, estaban desacreditando la tierra que Dios había preparado, el lugar que Dios había preparado para ellos, sino que también estaban desacreditando directamente la integridad de Dios en cierta manera. Pues entonces, dice ahora bien, lo interesante de esto es en forma que hay mucho positivo en el informe. Es positivo el informe, pero también hay algo negativo. Ahora, ¿a quién ustedes creen que la gente comenzó a escuchar más? ¿Qué informe, qué parte del informe fue el que adoptaron y el que empezaron a creer y el que empezaron a actuar en él? Es el mensaje, el informe negativo. Y de hecho así es como a veces nosotros los seres humanos siempre nos vamos a concentrar muchas veces en los aspectos negativos y no tanto en el aspecto positivo de la vida. Y no estamos dispuestos a hacer aquel cambio que Dios está pidiendo que hagamos. Entonces, por otro lado, ese informe negativo fue el que más le gustó a la gente. Le dijeron a Moisés, Moisés, no podemos entrar, estás loco, nos van a matar, vamos a morir. El pueblo se había olvidado que Dios es el que lo había sacado con mano poderosa de Egipto. El pueblo se le había olvidado de que Dios iba a respaldar su fe y su confianza en Él al hacer ese cambio, cómo manejar ese cambio que tenían que pasar del desierto a la tierra prometida. Y dijeron, Moisés, no podemos entrar allí. Entonces, ¿no quieres? Dios dijo, entonces ustedes no quieren confiar en mí, no quieren confiar en mis promesas, no creen en mis promesas, ni quieren confiar en mí, no quieren entrar a la tierra que les prometí, la tierra que preparé para ustedes, dice el Señor. Entonces les va a tomar 40 años entonces. Lo que va a pasar es que entonces no van a entrar. Vamos a pasar aquí se van a quedar en el desierto por 40 años. Y así sucedió. Ahora, Dios les dijo entonces, ok, ¿no quieren entrar? Está bien, no hay problema. Me desacreditaron la tierra, me desacreditan mi integridad, su incredulidad es más grande que todo. No quieren hacer el cambio, entonces no van a entrar. Pero ¿sabe qué? Después de que Dios les dijo que no entraran, ¿sabe qué hicieron el pueblo?
Se organizaron unos pocos y entraron a la tierra prometida. Ahora ya sin la aprobación del Señor. A su manera, a su propio riesgo. Y fueron humillados y fueron destruidos y humillados en la tierra. Y regresaron los que pudieron al desierto y allí pasaron por 40 años. Y Dios les dijo, ¿sabes qué? Todos ustedes que se han opuesto a eso y han denigrado mi carácter y que han denigrado la tierra también que yo preparé, ustedes no van a entrar a esa tierra. Fue el juicio de Dios sobre ese pueblo. Dice, los hijos de ustedes que no tienen el poder de decisión van a entrar. Ellos son los que van a entrar. Y dos personas que van a entrar con tus hijos es Josué y Caleb, porque ellos le creyeron a Dios y estaban dispuestos a hacer lo que Dios les había dicho, a hacer ese cambio. Pero esto es lo interesante. Josué y Caleb van a entrar. ¿Cómo podemos atravesar una transición y crecer a través de una transición y salir del otro lado y acercarnos a Dios a través de nuestro cambio? Esa es una de las cosas de las que queremos hablar en esta tarde. ¿Cómo podemos nosotros hacer un cambio piadoso? Hay 5 aspectos que quiero tratar rápidamente. ¿Cómo podemos hacer un cambio divino, un cambio desde la perspectiva cristiana? Primero, el primero que usted y yo debemos hacer cuando estamos listos para hacer un cambio o para hacer una transición es orar. Orar y pedir a Dios que nos muestre o que nos revele la fuente de nuestro cambio, de mi cambio. ¿Qué es lo que me motiva a hacer este cambio? ¿Qué es el catalizador de ese cambio, de esa transición? Y hay varios aspectos que pueden ser. Y estos son unos posibles maneras o cambios que hay. Es que el cambio puede ser simplemente mi plan. Es mi plan personal. Lo que quiero decir con esto es que no es el plan de Dios. Y que a veces nosotros queremos hacer ese cambio en nuestra vida y es nuestro plan, es nuestro cambio. Nosotros lo hemos pensado y nosotros lo queremos ejecutar y no hemos pedido, obviamente, la opinión de Dios. Ahora, sin que seamos demasiado tratar a los israelitas con tanta dureza, hay que entender una cosa, que es exactamente lo que nosotros, por ejemplo, hacemos. Por ejemplo, a veces nosotros hacemos el plan. Hacemos el plan para cambiarlo y lo queremos ejecutar. Y en el camino, a veces, por lo general, este tipo de cambio no te va a ir bien. Pero a veces vamos un poquito más allá. Hacemos el plan, es mi plan, lo hago y lo quiero ejecutar. Y cuando veo como que las cosas no me están yendo bien, queremos invitar a Dios que venga y arregle nuestro plan. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y ahora, sin que lo juzguemos demasiado, eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Es exactamente. A veces establecemos, como dice, hacemos todo en el tiempo y ideamos nuestro propio plan y a menudo le pedimos a Dios que lo bendiga. E incluso cuando Dios nos dice que no, a veces así lo decidimos como quiera hacerlo. Y a veces ¿por qué? Porque es nuestro plan. Mire, esto es lo que dice la palabra de Dios. Puedes hacer muchos planes, pero el propósito del Señor prevalecerá. El propósito de Dios, si no es el plan de Dios, estás equivocado en ese aspecto. Entonces, en este aspecto vienen varias cosas. Puede ser también, dijimos, puede ser mi plan, puede ser el cambio se puede dar por causa de mi pérdida. Mire, casi todos los cambios podemos nosotros entender que muchas veces no tenemos otra opción. Y la pérdida a menudo se nos impone el cambio a través de una pérdida. Por ejemplo, perdiste un trabajo, te corrieron de un trabajo o lo perdiste por cualquier razón. Entonces tienes que hacer ese cambio. O perdiste una relación, incluso perdiste cualquier cosa ahí en ese punto. Perdiste incluso, algunos dicen que has perdido la dirección de algunas cosas. Y son cosas que se te van a imponer,
que no las tenías contempladas cambiar, pero que tienes que cambiarlas. Entonces, esta es otra de las fuentes del cambio, de los cambios que vienen a nosotros, es en base a la pérdida. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces en eso? Nosotros, la respuesta correcta es apoyarnos en Dios y en los demás. Apoyarte en Dios, aun cuando esa pérdida haya sido así. Ahora, entonces, la clave cuando se pierde la fuente no es huir de Dios, sino correr hacia Dios. Hay otra fuente por lo cual vienen los cambios. Puede ser a veces el fracaso. Por ejemplo, fracasaste como esposo y tienes que divorciarte. Fracasaste en invertir, como invertiste tu dinero y tienes problemas económicos. Eso puede ser un fracaso porque te equivocaste. Te equivocaste en tu matrimonio, cometiste una falta y ahora te están divorciando. Entonces, puede ser en base a tu fracaso. Los fracasos son una fuente que se nos impone para que tenemos que hacer ese cambio forzosamente. Por ejemplo, perdiste mucho dinero porque invertiste mal. ¿Cómo eso? Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotros a eso? Es aprender de esa lección. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Tuvieron que aprender la lección por 40 largos años en el desierto. Pero es importante aprender la lección. Te equivocaste, cometiste un error, fracasó tu matrimonio, fracasó tus finanzas, fracasó en tu profesión, en tu trabajo. Entonces hay que aprender la lección y hacer las cosas diferentes. La otro aspecto, la otra fuente es que es el plan de Dios. Es Dios el que te está guiando a hacer ese plan. O hacer ese cambio, perdón. Entonces es el plan de Dios. Y por eso dice que cuando eso sucede, debemos escuchar la voz de Dios atentamente y avanzar con valentía. Eso fue lo que hizo Israel. Eso fue lo que hizo, por lo menos lo que hizo Josué. Dice Josué, no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de los habitantes de la tierra. Son presa indefensa. Dice, para nosotros no tienen protección, pero el Señor, mire bien, está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque era el plan de Dios que este pueblo hiciera ese cambio del desierto a la tierra prometida. Y entonces dice, no tengan miedo de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Josué y Caleb sabían que Dios era el plan de Dios y que Dios iba a respaldar ese plan. Y así va a ser, mis amados. Ahora, la segunda principio importante cuando hacemos una decisión desde el punto de vista cristiano es planifícala con anticipación. Planifícala. Cualquier movimiento que vas a hacer o cambio que vas a hacer en la vida, debemos planificarlo. Es importante planificarlo. Mire lo que le dijo el Señor a Moisés. Dice, envía hombres, explora la tierra, planifícalo, ve, conócelo, a dónde te vas a meter. El pueblo de Israel no esperaba, y creo que no sé si Moisés, que tenían que conquistar la tierra. Ellos pensaban que se les iba a dar todo así fácil o gratis. No, ellos no pensaban que tenían que conquistar la tierra, vencer a los enemigos y sacarlos de la tierra prometida y establecerse ellos. Entonces el punto aquí dice que le dijo el Señor a Moisés, envía espías, prepara el camino, planifícalo. ¿Okay? Se suponía que estos hombres debían salir y ayudar a preparar el plan. Josué y Caleb regresaron con un plan, pero los otros 10 regresaron y se quejaron. Entonces, cuando vas a hacer un cambio, planifícalo. Por ejemplo, te vas a mover o te vas a cambiar de trabajo. ¿Tienes un ahorro para cambiarte de trabajo o no? ¿Ya tienes la hipoteca pagada 2 meses mientras buscas otro trabajo? Eso es planificar. Yo creo que Dios está en medio de la planificación. Dice Proverbios 21:5, dice que los buenos planes y el trabajo duro conducen a la prosperidad, pero los atajos apresurados conducen a la pobreza. Eso es lo que dice Proverbios. Sí, bien explicado ahí.
El otro tercer aspecto es que prepárate para el dolor de tu cambio. Todo cambio trae alguna especie de dolor. Todo cambio. No hay cambio que no traiga dolor. Todo cambio trae algún tipo de incomodidad. Lo desconocido viene, dónde estás avanzando para dejar ir lo que tienes. Y esto tenemos que entender nosotros que estos cambios van a traer alguna especie de dolor. A veces nos aferramos a las cosas viejas, a lo que estamos familiarizados, pero tenemos que dejar cosas atrás. No importa cuál sea el cambio, incluso si es un cambio positivo, habrá dolor, habrá desconformidad a veces. No puedes esconderte de eso. Usted y yo estamos expuestos a eso. Vea lo que dice Números 13:28. Dice, pero el pueblo que vive allí, o sea, en esa tierra es grande. Hay que luchar contra ellos. Va a haber bajas probablemente. Quizás algunos van a morir en la batalla, quizás va a haber dolor, va a haber que poner el hombro y la valentía para entrar, va a haber dolor, va a haber incertidumbre quizás, porque son gigantes, decían. Entonces, hay que prepararse para eso. El otro aspecto, número 4, otro principio, es importante hacer una pausa y considera los aspectos positivos de ese cambio. Tenemos que ser positivos. Sí hay pros y contras de los cambios, es cierto, pero tenemos que concentrarnos mayormente en lo positivo de ese cambio. Ahora, si ese cambio viene del Señor, por lo general va a haber bendición. ¿Por qué es lo que sucede? Caleb y Josué hicieron esto, tuvieron éxito porque no se concentraron en los gigantes, se concentraron en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la protección de Dios, que Dios iba a respaldar su cambio. Así creyeron ellos dos. Entonces, hay tres respuestas de las personas. Las personas tienen estas tres respuestas normalmente. Hay personas que nunca superan el cambio. Por ejemplo, pasan por el cambio, experimentan todo dolor, pero se concentran en el dolor y no en lo positivo o en las cosas, se concentran en lo negativo y no en lo positivo. Hay otras personas que realmente nada les afecta en la transición del cambio, simplemente adoptan una apariencia dura y dicen, bueno, nada molesta realmente. En realidad nunca crecen en medio de los cambios porque toman esta actitud de que no les molesta nada. Hay otro tipo de personas que dejan que las transiciones se conviertan en un momento decisivo en su vida, que crecen, que aprenden, que van creciendo en medio de esos cambios. Eso es importante. Por eso hay que recordar que las cosas, el cambio y la transición, dos cosas diferentes. El cambio son inevitables, dijimos. La transición, y eso va a suceder. La transición es como usted y yo manejamos ese cambio. ¿Cuáles son sus transiciones? ¿Qué es lo que estás usando? ¿Qué principios te estás aferrando? Por eso dice en Números capítulos 14 del 7 al 8, dice, y le dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra por la que viajamos y exploramos es una tierra maravillosa. Vean en qué se está concentrando Josué y Caleb. Dice, y si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar sanos, salvos a ella y nos entregará toda esa tierra fértil que emana leche y miel, decían ellos. Esto es extraordinario, ¿no? Esta era la actitud de ellos. Oh, sí, sí hay gigantes. Sí, son pueblos fortificados. Sí, son muchos. Sí, son muchos los enemigos. Están los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los hijos de Anac y todos gigantes. Sí, está todo eso. Pero Dios, el favor de Dios está con nosotros. Porque el plan de Dios es que entremos a la tierra. Pero la gente no quiso escuchar eso. Número 5, principio número 5. Deposita tu confianza en Dios para el cambio. Esto es importante. Depositar nuestra confianza en Dios para nuestro cambio. Caleb y Josué confiaron en Dios frente a sus tremendos obstáculos, incluso cuando nadie más estaba dispuesto a seguir adelante con el plan de Dios para ellos.
Aún así, ellos se mantuvieron, su confianza era real, era genuina, y Dios los premió entrando a la tierra prometida, porque esos fueron los únicos dos personajes de la generación, de la generación mayor que entraron. Fue Josué y Caleb. Dios los premió. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a respaldarte. Cuando hacemos una mala transición en los cambios, por lo general las cosas no salen bien. Entonces, Dios nos va a guiar. Dios te va a guiar. Depositemos la confianza en Él. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios, según el libro de Jeremías, capítulo 29, 11, dice, porque son planes, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Planes para daros un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es confiar en Dios. Él sabe mejor de esto. Él sabe mejor de cómo ganar las batallas. Él sabe mejor de cómo sostenerte en medio de los cambios, en medio del cambio, por medio de la pérdida, en medio del cambio que trae dolor, en medio de esas circunstancias. Dios sabe mejor que nosotros. Y Dios conoce mejor el mañana. Y yo creo que estamos hablando del Dios todopoderoso que la Biblia nos habla. Por eso dice, Jeremías decía que los planes de Dios para el pueblo, para usted y para mí también, porque eso se aplica hoy, son planes de bien y no de mal. Para nuestro futuro, para darnos una esperanza. Entonces, hay un pasaje que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tus propios sentimientos, de tu propia prudencia, de tu propia sabiduría. Buscas su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes seguir. Confía en Dios mientras estás haciendo ese cambio, aunque no sea un cambio que tú planeaste, sino que se te ha impuesto. Pero si lo has planeado, pide siempre la dirección de Dios. Confía en Dios, porque Él va a respaldar cuando tú lo buscas. Él te va a respaldar en el 2025 cuando lo busquemos. Nuestros planes deben de estar aprobados por el que conoce, por el que lo sabe todo, que es nuestro Señor. Espero que esto le ayude, porque estos principios son fundamentales en nuestra fe cristiana. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Amén.